Este canal de audiolibros edita un poco el contenido de los libros siempre siendo fiel a la idea del autor con respecto a su obra. No nos hacemos responsables por las nuevas ideas que pueda llegar a causar el contenido. Nuestro único fin es esparcir de forma libre la información. Naturaleza de la virtud ética, de Aristóteles. La virtud ética, un modo de ser de la recta acción. Existen, pues, dos clases de virtud, la dianoética y la ética. La dianoética se origina y crece principalmente por la enseñanza, y por ello requiere experiencia y tiempo. La ética, en cambio, procede de la costumbre, como lo indica el nombre que varía ligeramente del de costumbre. De este hecho resulta claro que ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se modifica por costumbre. Así, la piedra que se mueve por naturaleza hacia abajo no podría ser acostumbrada a moverse hacia arriba, aunque se intentara acostumbrarla lanzándola hacia arriba innumerables veces. Ni el fuego, hacia abajo, ni ninguna otra cosa, de cierta naturaleza, podría acostumbrarse a ser de otra manera. De ahí que las virtudes no se produzcan ni por naturaleza ni contra naturaleza, sino que nuestro natural pueda recibirlas y perfeccionarlas mediante la costumbre. Además de todas las disposiciones naturales, adquirimos primero la capacidad y luego ejercemos las actividades. Esto es evidente en el caso de los sentidos, pues no por ver muchas veces o oír muchas veces adquirimos los sentidos, sino al revés. Los usamos porque los tenemos, no los tenemos por haberlos usado. En cambio, adquirimos las virtudes como resultado de actividades anteriores. Y este es el caso de las demás artes, pues lo que hay que hacer después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Así nos hacemos constructores construyendo casas y citaristas tocando la cítara. De un modo semejante, practicando la justicia nos hacemos justos, practicando la moderación, moderados, y practicando la virilidad, viriles. Esto viene confirmado por ver lo que ocurre en las ciudades. Los legisladores hacen buenos a los ciudadanos haciéndoles adquirir ciertos hábitos, y esta es la voluntad de todo legislador. Pero los legisladores que no lo hacen bien yerran, y con esto se distingue el buen régimen del malo. Además, las mismas causas y los mismos medios producen y destruyen toda virtud, lo mismo que las artes, pues tocando la cítara se hacen tanto los buenos como los malos citaristas, y de manera análoga los constructores de casas y todo lo demás. Pues construyendo bien serán buenos constructores, y construyendo mal, malos. Si no fuera así, no habría necesidad de maestros, sino que todos serían de nacimiento buenos y malos. Y este es el caso también de las virtudes. Pues por nuestra actuación en las transacciones con los demás hombres nos hacemos justos o injustos, y nuestra actuación en los peligros, acostumbrándonos a tener miedo o coraje, nos hace valientes o cobardes. Y lo mismo ocurre con los apetitos y la ira. Unos se vuelven moderados y mansos, otros licenciosos e iracundos, los unos por haberse comportado así en estas materias, y los otros de otro modo. En una palabra, los modos de ser surgen de las operaciones semejantes. De ahí la necesidad de efectuar cierta clase de actividades, pues los modos de ser siguen las correspondientes diferencias en estas actividades. Así, el adquirir un modo de ser de tal o cual manera desde la juventud tiene no poca importancia, sino muchísima, o mejor, total. La recta acción y la moderación. Así pues, puesto que el presente estudio no es teórico como los otros, pues investigamos no para saber qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que de otro modo ningún beneficio sacaríamos de ella, debemos examinar lo relativo a las acciones, cómo hay que realizarlas, pues ellas son las principales causas de la formación de los diversos modos de ser, como hemos dicho. Ahora bien, que hemos de actuar de acuerdo con las rectas razones comúnmente aceptado, y lo damos por supuesto, luego se hablará de ello, y de qué es la recta razón y cómo se relaciona con las otras virtudes. Pero convengamos, primero, en que todo lo que se diga de las acciones debe decirse en esquema y no con precisión, pues ya dijimos al principio que nuestra investigación ha de estar de acuerdo con la materia, y en lo relativo a las acciones y a la conveniencia no hay nada establecido, como tampoco en lo que atañe a la salud. Y si tal es la naturaleza de una exposición general, con mayor razón la concerniente a lo particular será menos precisa, pues ésta no cae bajo el dominio de ningún arte ni precepto, sino que los que actúan deben considerar siempre lo que es oportuno, como ocurre en el arte de la medicina y de la navegación. Pero aun siendo nuestro presente estudio de tal naturaleza, debemos intentar ser de alguna ayuda. Primeramente, entonces, hemos de observar que está en la naturaleza de tales cosas el destruirse por defecto o por exceso, como lo observamos en el caso de la robustez y la salud. Debemos, en efecto, servimos de ejemplos manifiestos para aclarar los oscuros, punto y coma.
Así, el exceso y la falta de ejercicio destruyen la robustez. Igualmente, cuando comemos o bebemos en exceso o insuficientemente, dañamos la salud, mientras que, si la cantidad es proporcionada la produce, aumenta y conserva. Así sucede también con la moderación, virilidad y demás virtudes. Pues el que huye de todo y tiene miedo y no resiste nada se vuelve cobarde. El que no teme absolutamente a nada y se lanza a todos los peligros, temerario. Asimismo, el que disfruta de todos los placeres y no se abstiene de ninguno, se hace licencioso, y el que los evita todos como los rústicos, una persona insensible. Así pues, la moderación y la virilidad se destruyen por el exceso y por el defecto, pero se conservan por el término medio. Pero no solo su génesis, crecimiento y destrucción proceden de las mismas cosas y por las mismas, sino que las actividades dependerán también de lo mismo, pues tal es el caso de las otras cosas más manifiestas, como el vigor. Se origina por tomar mucho alimento y soportar muchas fatigas, y el que mejor puede hacer esto es el vigoroso. Así, también, ocurre con las virtudes. Pues apartándonos de los placeres nos hacemos moderados, y una vez que lo somos, podemos mejor apartarnos de ellos. Y lo mismo respecto de la valentía. Acostumbrados a despreciar los peligros y a resistirlos, nos hacemos valientes, y una vez que lo somos, seremos más capaces de hacer frente al peligro. 3. La virtud referida a los placeres y dolores. Hay que considerar como una señal de los modos de ser el placer o dolor que acompaña a las acciones. Pues el hombre que se abstiene de los placeres corporales y se complace en eso mismo es moderado. El que se contraría, intemperante. El que hace frente a los peligros y se complace o, al menos, no se contrista, es valiente. El que se contrista, cobarde. La virtud moral, en efecto, se relaciona con los placeres y dolores, pues hacemos lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien a causa del dolor. Por ello, debemos haber sido educados en cierto modo desde jóvenes, como dice Platón, para podemos alegrar y dolemos como es debido, pues en esto radica la buena educación. Además, si las virtudes están relacionadas con las acciones y pasiones, y el placer y el dolor acompañan a toda pasión, entonces por esta razón también la virtud estará relacionada con los placeres y dolores. Y lo indican también los castigos que se imponen por medio de ellos. Pues son una medicina, y las medicinas por su naturaleza actúan por medio de contrarios. Además, como ya dijimos antes, todo modo de ser del alma tiene una naturaleza que está implicada y emparentada con aquellas cosas por las cuales se hace naturalmente peor o mejor, y los hombres se hacen malos a causa de los placeres y dolores, por perseguirlos o evitarlos, o los que no se debe, o cuando no se debe, o como no se debe, o de cualquier otra manera que pueda ser determinada por la razón en esta materia. Es por esto por lo que algunos definen también las virtudes como un estado de impasibilidad y serenidad, pero no la definen bien, porque se habla de un modo absoluto, sin añadir como es debido, como no es debido, cuándo y todas las demás circunstancias. Queda, pues, establecido que tal virtud tiende a hacer lo que es mejor con respecto al placer y al dolor, y el vicio hace lo contrario. De estas cuestiones se nos pueden aclarar por lo que sigue. En efecto, siendo 3 los objetos de preferencia y 3 los de aversión, lo bello, lo conveniente y lo agradable, y sus contrarios, lo vergonzoso, lo perjudicial y lo penoso, el hombre bueno acierta en todas estas cosas, mientras el malo yerra, especialmente respecto del placer, pues este es común también a los animales y acompaña a todos los objetos de elección, pues también lo bello y lo conveniente parecen agradables. Además, desde la infancia todos nos hemos nutrido de él, y por eso es difícil eliminar esta afección arraigada en nuestra vida. También regulamos nuestras acciones, unas más y otras menos, por el placer y el dolor. Por eso, es necesario que estas cosas sean el objeto de todo nuestro estudio, pues el complacerse y contristarse bien o mal no es de pequeña importancia para las acciones. Pero, además, como dice Heráclito, es más difícil luchar con el placer que con la ira, y de lo que es más difícil uno puede siempre adquirir un arte y una virtud, pues incluso lo bueno es mejor en este caso. De tal manera que todo el estudio de la virtud y de la política está en relación con el placer y el dolor, puesto que el que se sirve bien de ellos será bueno, y el que se sirve mal, malo. Quede, pues, establecido que la virtud se refiere a placeres y dolores, que crece por las mismas acciones que la produce y es destrozada si no actúa de la misma manera, y que se ejercita en las mismas cosas que le dieron origen. 4. Naturaleza de las acciones de acuerdo con la virtud. Uno podría preguntarse cómo decimos que los hombres han de hacerse justos practicando la justicia, y moderados practicando la moderación, puesto que si practican la justicia y la moderación son ya justos y moderados, del mismo modo que si practican la gramática y la música son gramáticos y músicos. Pero ni siquiera este es el caso de las artes.
pues es posible hacer algo gramatical, o por casualidad o por sugerencia de otro. Así pues, uno será gramático si hace algo gramatical o gramaticalmente, es decir, de acuerdo con los conocimientos gramaticales que posee. Además, no son semejantes el caso de las artes y el de las virtudes, pues las cosas producidas por las artes tienen su bien en sí mismas. Basta, en efecto, que, una vez realizadas, tengan ciertas condiciones. En cambio, las acciones, de acuerdo con las virtudes, no están hechas justa o sobriamente si ellas mismas son de cierta manera, sino si también el que las hace está en cierta disposición al hacerlas, es decir, en primer lugar, si sabe lo que hace, luego, si las elige y las elige por ellas mismas, y, en tercer lugar, si las hace con firmeza e inquebrantablemente. Estas condiciones no cuentan para la posesión B de las demás artes, excepto el conocimiento mismo. En cambio, para la de las virtudes el conocimiento tiene poco o ningún peso, mientras que las demás condiciones no lo tienen pequeño, sino total, ya que surgen, precisamente, de realizar muchas veces actos justos y moderados. Así, las acciones se llaman justas y moderadas cuando son tales que un hombre justo y moderado podría realizarlas. Y es justo y moderado no el que las hace, sino el que las hace como las hacen los justos y moderados. Se dice bien, pues, que realizando acciones justas y moderadas se hace uno justo y moderado respectivamente, y sin hacerlas, nadie podría llegar a ser bueno. Pero la mayoría no ejerce estas cosas, sino que, refugiándose en la teoría, creen filosofar y poder, así, ser hombres virtuosos. Se comportan como los enfermos que escuchan con atención a los médicos, pero no hacen nada de lo que les prescriben. Y, así como estos pacientes no sanarán del cuerpo con tal tratamiento, tampoco aquellos sanarán el alma con tal filosofía. 5. La virtud como modo de ser. Vamos ahora a investigar qué es la virtud, puesto que son tres las cosas que suceden en el alma: pasiones, facultades y modos de ser. La virtud ha de pertenecer a una de ellas. Entiendo por pasiones, apetencia, ira, miedo, coraje, envidia, alegría, amor, odio, deseo, celos, compasión y, en general, todo lo que va acompañado de placer o dolor. Por facultades, aquellas capacidades en virtud de las cuales se dice que estamos afectados por estas pasiones, por ejemplo, aquello por lo que somos capaces de airamos, entristecemos o compadecemos. Y por modos de ser, aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto de las pasiones. Por ejemplo, en cuanto a encolerizamos, nos comportamos mal si nuestra actitud es desmesurada o débil, y bien si obramos moderadamente. Y lo mismo con las demás. Por tanto, ni las virtudes ni los vicios son pasiones, porque no se nos llama buenos o malos por nuestras pasiones, sino por nuestras virtudes y nuestros vicios, y se nos elogia o censura no por nuestras pasiones, pues no se elogia al que tiene miedo ni al que se encoleriza, ni se censura al que se encoleriza por nada, sino al que lo hace de cierta manera, sino por nuestras virtudes y vicios. Además, nos encolerizamos o tememos sin elección deliberada, mientras que las virtudes son una especie de elecciones o no se adquieren sin elección. Finalmente, por lo que respecta a las pasiones se dice que nos mueven, pero en cuanto a las virtudes y vicios se dice no que nos mueven, sino que nos disponen de cierta manera. Por estas razones, tampoco son facultades, pues ni se nos llama buenos o malos por ser simplemente capaces de sentir las pasiones, ni se nos elogia o censura. Además, es por naturaleza como tenemos esta facultad, pero no somos buenos o malos por naturaleza, y hemos hablado antes de esto. Así pues, si las virtudes no son ni pasiones ni facultades, solo resta que sean modos de ser. Hemos expuesto, pues, la naturaleza genérica de la virtud. 6. Naturaleza del modo de ser. Mas no solo hemos de decir que la virtud es un modo de ser, sino además de qué clase. Se ha de notar, pues, que toda virtud lleva a término la buena disposición de aquello de lo cual es virtud y hace que realice bien su función. Por ejemplo, la virtud del ojo hace bueno el ojo y su función, pues vemos bien por la virtud del ojo. Igualmente, la virtud del caballo hace bueno el caballo y útil para correr, para llevar el jinete y para hacer frente a los enemigos. Si esto es así en todos los casos, la virtud del hombre será también el modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza bien su función propia. Como esto es así, se ha dicho ya, pero se hará más evidente si consideramos cuál es la naturaleza de la virtud. En todo lo continuo y divisible es posible tomar una cantidad mayor, o menor, o igual, y esto, o bien con relación a la cosa misma, o a nosotros, y lo igual es un término medio entre el exceso y el defecto. Llamo término medio de una cosa al que dista lo mismo de ambos extremos, y este es uno y el mismo para todos, y en relación con nosotros, al que ni excede ni se queda corto, y este no es ni uno ni el mismo para todos.
Por ejemplo, si 10 es mucho y 2 es poco, se toma el 6 como término medio en cuanto a la cosa, pues excede y es excedido en una cantidad igual, y en esto consiste el medio según la proporción aritmética. Pero el medio relativo a nosotros no ha de tomarse de la misma manera, pues si para uno es mucho comer 10 minas de alimentos y poco comer 2, el entrenador no prescribirá 6 minas, pues probablemente esa cantidad será mucho o poco para el que ha de tomarla. Para Milón coma poco. Para el que se inicia en los ejercicios corporales, mucho. Así pues, todo conocedor evita el exceso y el defecto y busca el término medio y lo prefiere, pero no el término medio de la cosa, sino el relativo a nosotros. Entonces, si toda ciencia cumple bien su función, mirando al término medio y dirigiendo hacia este sus obras, de ahí procede lo que suele decirse de las obras excelentes, que no se les puede quitar ni añadir nada, porque tanto el exceso como el defecto destruyen la perfección, mientras que el término medio la conserva y los buenos artistas, como decíamos, trabajan con los ojos puestos en él. Y si, por otra parte, la virtud, como la naturaleza, es más exacta y mejor que todo arte, tendrá que tender al término medio. Estoy hablando de la virtud ética, pues esta se refiere a las pasiones y acciones, y en ellas hay exceso, defecto y término medio. Por ejemplo, cuando tenemos las pasiones de temor, osadía, apetencia, ira, compasión y placer y dolor en general, caben el más y el menos, y ninguno de los dos está bien. Pero si tenemos estas pasiones cuando es debido, y por aquellas cosas y hacia aquellas personas debidas, y por el motivo y de la manera que se debe, entonces hay un término medio y excelente. Y en ello radica, precisamente, la virtud. En las acciones hay también exceso y defecto y término medio. Ahora, la virtud tiene que ver con pasiones y acciones en las cuales el exceso y el defecto yerran y son censurados, mientras que el término medio es elogiado y acierta, y ambas cosas son propias de la virtud. La virtud, entonces, es un término medio, o al menos tiende al medio. Además, se puede errar de muchas maneras, pues el mal, como imaginaban los pitagóricos, pertenece a lo indeterminado, mientras el bien a lo determinado, pero acertar solo es posible de una, y, por eso, una cosa es fácil y la otra difícil. Fácil errar el blanco, difícil acertar. Y, a causa de esto, también el exceso y el defecto pertenecen al vicio, pero el término medio, a la virtud. Los hombres solo son buenos de una manera, malos de muchas. Es, por tanto, la virtud un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente. Es un medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto, hay también por no alcanzar, en un caso, y sobrepasar, en otro, lo necesario en las pasiones y acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Por eso, de acuerdo con su entidad y con la definición que establece su esencia, la virtud es un término medio, pero, con respecto a lo mejor y al bien, es un extremo. Sin embargo, no toda acción ni toda pasión admiten el término medio, pues hay algunas cuyo solo nombre implica la idea de perversidad, por ejemplo, la malignidad, la desvergüenza, la envidia, y entre las acciones, el adulterio, el robo y el homicidio. Pues todas estas cosas y otras semejantes se llaman así por ser malas en sí mismas, no por sus excesos ni por sus defectos. Por tanto, no es posible nunca acertar con ellas, sino que siempre se yerra. Y en relación con estas cosas, no hay problema de si está bien o mal hacerlas, por ejemplo, cometer adulterio con la mujer debida y cuándo y cómo es debido, sino que el realizarlas es, en absoluto, erróneo. E igualmente lo es el creer que en la injusticia, la cobardía y el desenfreno hay término medio, exceso y defecto, pues, entonces, habría un término medio del exceso y del defecto, y un exceso del exceso y un defecto del defecto. Por el contrario, así como no hay exceso ni defecto en la moderación ni en la virilidad, por ser el término medio en cierto modo un extremo, así tampoco hay un término medio, ni un exceso ni un defecto en los vicios mencionados, sino que se yerra de cualquier modo que se actúe. Pues, en general, ni existe término medio del exceso y del defecto, ni exceso y defecto del término medio. Ejemplos de virtudes como término medio entre un exceso y un defecto. Pero nosotros debemos no solo decirlo en general, sino también aplicarlo a los casos particulares. En efecto, cuando se trata de acciones, los principios universales tienen una aplicación más amplia, pero los particulares son más verdaderos, porque las acciones se refieren a lo particular y es con esto con lo que hay que estar de acuerdo. Consideremos, pues, estos ejemplos particulares de nuestra clasificación. En relación con el miedo y con la audacia, el valor es el término medio. De los que se exceden, el que lo es por carencia de temor no tiene nombre, muchas virtudes y vicios no tienen nombre. Pero el que se excede en audacia es temerario, y el que se excede en el miedo y le falta coraje, cobarde.
En el dominio de los placeres y dolores, no de todos, y en menor grado por lo que respecta a los dolores, el término medio es la moderación, y el exceso, la intemperancia. Personas deficientes respecto de los placeres difícilmente existen. Por eso, tales personas ni siquiera tienen nombre, pero llamémoslas insensibles. En relación con el dar y recibir dinero, el término medio es la liberalidad, el exceso y el defecto son, respectivamente, la prodigalidad y la tacañería. En estos dos vicios, el exceso y el defecto se presentan de manera contraria. El pródigo se excede en gastarlo y se queda atrás en adquirirlo. El tacaño se excede en la adquisición y es parco en el desprendimiento. De momento hablamos esquemática y sumariamente, lo cual basta para nuestro propósito. Luego serán definidos con más precisión. Respecto del dinero hay también otras disposiciones. Un término medio, la esplendidez, pues el hombre espléndido difiere del liberal. El primero maneja grandes sumas, el segundo pequeñas. Un exceso, la extravagancia y la vulgaridad, y un defecto, la mezquindad. De estas disposiciones difieren de las que se refieren a la liberalidad. ¿De qué manera difieren? Se dirá más adelante. En relación con el honor y con el deshonor, el término medio es la magnanimidad. Al exceso se le llama vanidad y al defecto pusilanimidad. Y, así como dijimos que la liberalidad guarda relación con la esplendidez, de la que se distinguía por referirse a cantidades pequeñas, así también se relaciona con la magnanimidad, ya que ésta se refiere a grandes honores, mientras que aquella se refiere a los pequeños. Es posible, en efecto, desear honor como es debido, más de los debido o menos, y el que se excede en sus deseos es llama domingo ambicioso, el que se queda corto, hombre sin ambición, y el medio carece de nombre. Sus disposiciones tampoco tienen nombre, excepto la del ambicioso, que se llama ambición. Es por eso por lo que los extremos pretenden obtener al término intermedio, y nosotros, también, unas veces llamamos al intermedio ambicioso y, otras veces, hombre sin ambición, y unas veces elogiamos al ambicioso y, otras, al hombre sin ambición. La razón de por qué hacemos esto se dirá más adelante. Ahora hablemos de las restantes disposiciones de la manera ya propuesta. Respecto de la ira, existe también un exceso, un defecto y un término medio. Estas disposiciones no tienen prácticamente nombre, pero, ya que llámanos al término medio, apacible, llamaremos a la disposición intermedia apacibilidad. De los extremos, el que peca por exceso sea llamado iracundo, y su vicio iracundia, y el que peca por defecto, incapaz de ira, y el defecto, incapacidad de ira. Hay, además, otras tres disposiciones intermedias que tienen alguna semejanza entre sí, pero son diferentes. Todas se refieren a la comunicación por medio de palabras y acciones, pero difieren en que una de ellas se refiere a la verdad en su ámbito y las otras dos a lo que es agradable, ya en el juego ya en todas las otras circunstancias de la vida. Así debemos considerarlas también, a fin de comprender mejor que el término medio es laudable en todas las cosas, mientras que los extremos no son ni rectos ni laudables, sino reprensibles. La mayoría de estas disposiciones también carecen de nombres, pero debemos intentar, como en los demás casos, introducir nombres nosotros mismos para mayor claridad y para que se nos siga fácilmente. Así pues, con respecto a la verdad, llamemos veraz al que posee el medio y veracidad a la disposición intermedia. En cuanto a la pretensión, la exagerada, fanfarronería, y al que la tiene, fanfarrón, la que se subestima, disimulo, y disimulador, al que la tiene. Respecto del que se complace en divertir a los otros, el término medio es gracioso y la disposición, gracia, el exceso, bufonería y el que la tiene, bufón, y el deficiente, rústico y su disposición, rusticidad. En cuanto al agrado en las restantes cosas de la vida, el que es agradable como se debe es amable y la disposición intermedia, amabilidad. El excesivo, si no tiene mira alguna, obsequioso, si es por utilidad, adulador, y el deficiente y en todo desagradable, quisquilloso y malhumorado. También hay disposiciones intermedias en las pasiones y respecto de ellas. Así, la vergüenza no es una virtud, pero se elogia también al vergonzoso. Así, se dice que uno posee el justo medio en estas cosas, otro, que es exagerado, como el tímido que se avergüenza de todo, otro, que es deficiente o que no tiene absolutamente vergüenza de nada, y el término medio es vergonzoso. La indignación es el término medio entre la envidia y la bemalignidad, y estos son sentimientos relativos al dolor o al placer que sentimos por lo que sucede a nuestros prójimos, pues el que se indigna se aflige por los que prosperan inmerecidamente. El envidioso, yendo más allá que éste, se aflige de la prosperidad de todos, y el malicioso se queda tan corto en afligirse que hasta se alegra. Mas estas cosas serán tratadas en su momento oportuno. Ahora hablaremos de la justicia, y como este concepto no es simple, distinguiremos sus dos clases y diremos de cada una cómo es término medio, y lo mismo haremos con las virtudes racionales. 8.
Oposición de virtudes y vicios. Así pues, 3 son las disposiciones, y de ellas, 2 vicios, uno por exceso y otro por defecto, y una virtud, la del término medio. Y todas se oponen entre sí de cierta manera, pues las extremas son contrarias a la intermedia y entre sí, y la intermedia es contraria a las extremas. Pues, así como lo igual es mayor en relación con lo menor y menor con respecto a lo mayor, así, también, en las pasiones y en las acciones, los modos de ser intermedios son excesivos por lo que respecta a los deficientes, y deficientes en cuanto a los excesivos. Por esta razón, el valiente parece temerario, comparado con el cobarde, y cobarde, comparado con el temerario. Igualmente, el moderado parece intemperante, en comparación con el insensible, e insensible, en comparación con el intemperante, y el liberal parece pródigo, si se le compara con el tacaño, y tacaño, si se le compara con el pródigo. De ahí que los extremos rechazan al medio, cada uno hacia el otro extremo, y el cobarde llama temerario al valiente, y el temerario cobarde, y análogamente en los demás casos. Puesto que hay una disposición mutua entre estos 3 modos de ser, la oposición entre los extremos es mayor que respecto del medio, pues están más lejos entre sí que del medio. Por ejemplo, lo grande dista más de lo pequeño y lo pequeño de lo grande, que ambos de lo igual. Además, en algunos casos uno de los extremos parece ser semejante al medio, como la temeridad a la valentía y la prodigalidad a la liberalidad, pero, en cambio, entre los extremos se da la máxima de semejanza. Pero, como los contrarios se definen como las cosas que más distan entre sí, así los que más distan son más contrarios. En algunos casos, al medio se opone más el defecto, y en otros el exceso. Por ejemplo, a la valentía no se opone la temeridad, que es el exceso, sino la cobardía, que es el defecto, y a la moderación no se opone la insensibilidad, que es la deficiencia, sino la intemperancia, que es el exceso. Esto sucede por 2 causas. Una procede de la cosa misma, pues por estar más cerca y ser más semejante al medio uno de los extremos, no es este, sino el otro contrario el que preferimos oponer al medio. Así, como la temeridad parece ser más semejante y más próxima a la valentía, pero más distante la cobardía, preferimos contraponerle esta, pues lo más alejado del medio parece ser más contrario. Esta es, pues, la causa que procede de la cosa misma, y la otra surge de nosotros mismos, pues aquello a que, en cierto modo, estamos más inclinados por naturaleza parece más contrario al medio. Así somos atraídos naturalmente más hacia los placeres, y por eso con más facilidad nos dejamos llevar por el desenfreno que por la austeridad. Es por ello por lo que llamamos más contrarias a las disposiciones a las que cedemos más fácilmente, y por lo que el desenfreno, que es exceso, es más contrario a la moderación. 9. Reglas prácticas para alcanzar el término medio. Hemos tratado ya suficientemente que la virtud es un término medio, ¿en qué sentido? Y que es término medio entre 2 vicios, uno por exceso y otro por defecto, y que es tal virtud por apuntar al término medio en las pasiones y en las acciones. Por todo ello, es tarea difícil ser bueno, pues en todas las cosas es trabajoso hallar el medio. Por ejemplo, hallar el centro del círculo no es factible para todos, sino para el que sabe. Así también el irritarse, dar dinero y gastarlo está al alcance de cualquiera y es fácil. Pero darlo a quien debe darse y en la cantidad y en el momento oportuno y por la razón y en la manera debidas, ya no todo el mundo puede hacerlo y no es fácil. Por eso, el bien es raro, laudable y hermoso. De acuerdo con esto, el que apunta al término medio debe, ante todo, apartarse de lo más opuesto, como aconseja Calipso. Mantén alejada la nave de este oleaje y de esta espuma, pues de los 2 extremos, el uno es más erróneo y el otro menos. Y puesto que es difícil alcanzar exactamente el medio, debemos tomar el mal menor en la segunda navegación, como se dice, y esto será posible, sobre todo, de la manera que decimos. B. Debemos, por otra parte, tomar en consideración aquellas cosas hacia las que somos más inclinados, pues unos lo somos por naturaleza hacia unas y otros hacia otras. Esto lo conocemos por el placer y el dolor que sentimos, y entonces debemos tirar de nosotros mismos en sentido contrario, pues apartándonos lejos del error, llegaremos al término medio, como hacen los que quieren enderezar las vigas torcidas. En toda ocasión, hay que guardarse principalmente de lo agradable y del placer, porque no lo juzgamos con imparcialidad. Así, respecto del placer, debemos sentir lo que sintieron los ancianos del pueblo a la vista de Helena, y repetir sus palabras en todos los casos, pues si nos alejamos de él erraremos menos. Para decirlo en una palabra, si hacemos esto, podremos alcanzar mejor el término medio. Esto, sin duda, es difícil, y especialmente en los casos particulares, pues no es fácil especificar cómo, con quiénes, por qué motivos y por cuánto tiempo debe uno irritarse, pues nosotros mismos unas veces alabamos a los que se quedan cortos y decimos que son apacibles, y otras a los que se irritan y les llamamos viriles.
Sin embargo, no es censurado el que se desvía del bien un poco, tanto por exceso como por defecto, pero sí lo es el que se desvía mucho, pues no pasa desapercibido. Ahora, no es fácil determinar mediante la razón los límites y en qué medida sea censurable, porque no lo es para ningún objeto sensible. Tales cosas son individuales y el criterio reside en la percepción. Así pues, está claro que el modo de ser intermedio es en todas las cosas laudable, pero debemos inclinarnos unas veces hacia el exceso y otras hacia el defecto, ya que así alcanzaremos más fácilmente el término medio y el bien. Gracias por ver el vídeo, deja tu like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, están en la descripción.